Feliz miércoles, hermanos. Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan aquí en Zoom y también a las personas que nos siguen en la transmisión de Facebook. Para empezar el programa vamos a tener una oración. Cerremos los ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno y porque nos permites llegar a la mitad de la semana. Porque has sido bueno y justo, Señor, y porque has estado con nosotros ya los 6 meses y medio que llevamos del año. Te pido, Señor, por las personas que están conectándose en Zoom, en Facebook, Señor, por las personas que están tratando de conectarse y aún no han podido, y que este programa sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tendremos un especial. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada, con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Agradecemos a este trío musical por este hermoso especial y ahora sí ha llegado el momento de lo más importante, que es lo que todos estábamos esperando, que es la palabra de Dios, que viene a cargo de Daphne de León. Daphne, para ti es el tiempo.
All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... You gotta know how deep this is. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. There are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child French I know, but it's the only thing that'll make him stop. Buenas noches, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a este día miércoles que tenemos un tema muy importante que abordar, que es el tema de sobrepeso y obesidad. Pero antes de ello, hermanos, quisiera poderlos invitar a que podamos hacer una breve oración para que Dios pueda ser el que guíe toda la palabra que sea dicha por mi persona y que esto pueda ser para beneficio de cada uno de los que podamos escuchar este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo glorificado sea tu nombre. Padre, te agradecemos por este día más de vida que nos has regalado. Gracias, Padre, porque nos has brindado de salud, nos has dado muchas bendiciones. Y te pedimos, Padre, que esta noche tú puedas hablarnos a través de mi persona, que podamos hacer esos cambios que necesitamos todos para poder tener una mente, un cuerpo en sintonía hacia ti. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos das y te pedimos que este tema pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros y que todos podamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Quisiera comentarles que soy nutricionista. El tema de sobrepeso y obesidad me gusta mucho, me apasiona y creo que es uno de los temas que se deben de abordar más en las diferentes áreas, dado al aumento de los casos que hemos tenido con sobrepeso y obesidad. Recordemos, hermanos, que siempre el deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros podamos ser prosperados en todas las cosas y principalmente con la salud. Sabemos que sin salud no podemos trabajar, no podemos disfrutar de muchas cosas, de compartir en familia, de asistir a la iglesia. Hay muchas enfermedades que se desarrollan dado al problema de sobrepeso y obesidad. Y en tercera de Juan 1:2 se nos dice, ¿verdad, amado? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es el deseo de Dios en esta noche para cada uno de nosotros. Y por ello, hermanos, es tan importante hablar acerca de lo que es este problema de salud. ¿Qué es el sobrepeso? Pues hay varias definiciones, pero podemos hablar de ello acerca de un exceso de peso y de grasa corporal que es elevado a lo saludable y por lo tanto ese exceso de peso va a ocasionar daños a nuestra salud. El peso, quisiera comentarles que siempre va a depender de la altura de la persona y de la constitución, o sea que el peso que yo tengo o el peso saludable que yo debería de tener es muy diferente a cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podemos tener diferentes necesidades y el peso es diferente para cada uno de nosotros. También otra definición que se tiene es que es una inflamación crónica en todo el cuerpo y es por eso que si ustedes han observado, muchos pacientes de COVID se han complicado y no necesariamente porque tengan algunas enfermedades de base, sino por la aparición o por la presencia de sobrepeso y obesidad en sus cuerpos, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos nosotros conocer cómo está la situación de sobrepeso y obesidad a nivel del mundo, pues sabemos de que esta problemática está siendo
elevada en cada uno de los países, los casos se siguen aumentando. Tenemos en todas las edades un aumento de estos casos, tanto en niños como en adolescentes, en mujeres embarazadas e incluso en la etapa adulta. Por lo tanto, las intervenciones deben darse en todas las etapas de vida y por ello es importante que conozcamos la situación en la que nos encontramos, tanto a nivel del mundo como también a nivel de país. Acá tenemos algunas estadísticas de Guatemala. La información que tenemos pues no es muy actualizada y la fuente que se utiliza es a través del Ministerio de Salud. Y vemos que nuestros niños tienen un porcentaje de 4.7% en niños de 2 a menores de 5, niños de 7 a 11 del 40% con sobrepeso y obesidad, y adolescentes estamos hablando ya de un 37.8%. Y yo me atrevería a decir, ¿verdad?, de que ahora la situación, dado a la pandemia, dado a que también ahora nuestros adolescentes, nuestros niños no están yendo a la escuela, pues por lo tanto tienen menos actividad física y durante la pandemia sí se ha observado que el aumento de los casos ha sido mayor durante muchas veces la cuarentena, el confinamiento en el cual hemos estado, dado a la situación de la pandemia. ¿Dónde se origina todo? ¿En dónde creen ustedes que se origina lo que son los problemas de sobrepeso y obesidad? Pueden escribir acá en el chat de Zoom o pueden escribir también en el Facebook, que yo estoy leyendo acá también los mensajes que ustedes puedan colocar. Al final de mi intervención, pues vamos a dejar un espacio para preguntas o para consultas o incluso para compartir experiencias que cada uno de ustedes hayan tenido con este tema. Entonces, ¿dónde se empieza la obesidad? Pues se tienen los estudios de que la obesidad inicia desde que la mujer está en periodo de gestación, desde el embarazo. Todos sabemos que lo que pasa con una mujer que está en periodo de gestación afecta incluso hasta la etapa o en la vida adulta del individuo, ¿verdad? Por lo tanto, muchas gracias. Sí, Juan de Dios, también por la alimentación. Eso es muy, muy importante, está bastante asociado con el problema de obesidad. No sé también cuántos de ustedes han escuchado el término de la ventana de los 1000 días, que esto inicia desde que la mujer entra en periodo de gestación, está embarazada, hasta los primeros 2 años de vida del menor, que en esta etapa de vida lo que se trata de hacer es de que se formen los hábitos, que ellos puedan aprender a incluso a consumir una variedad de alimentos y no necesariamente utilizar alimentos industrializados, que eso es lo que nos ha pasado hoy en día por muchas situaciones y factores externos. Por lo tanto, también quisiera comentarles que cada vez más estamos viendo que hay más mujeres embarazadas que tienen problemas con sobrepeso y obesidad. Esto va a repercutir obviamente en el peso del niño al nacer y por lo tanto muchas enfermedades que se pueden asociar y que pueden aparecer en la etapa adulta. También hemos visto que en las primeras etapas de vida, que los niños, las recomendaciones que ellos puedan recibir lactancia materna, las mujeres que tienen obesidad, la producción de lactancia es mucho menor dado a esta enfermedad de la obesidad, porque no se produce la misma cantidad de leche que con una mujer que tiene un peso adecuado. Por lo tanto, los estudios lo demuestran, ¿verdad? Que la obesidad materna va a ocasionar en que la madre pueda tener menor producción de leche y por lo tanto no pueda brindarle toda la alimentación que el niño pueda necesitar en los primeros meses de vida y por lo tanto van a necesitar en algún momento el uso de fórmulas infantiles, que eso también no se recomienda en los primeros meses de vida. Vemos también solo voy a esperar que pase la diapositiva, disculpen. Bueno, ¿cómo podemos nosotros detectar este problema? Físicamente se puede ver una persona que tiene un exceso de peso y de grasa corporal, pero esta detección debe ser a través de profesionales en salud, tanto médicos como nutricionistas, enfermeras, pero acá les dejo también una información para que ustedes puedan incluso determinar cómo está su peso y si su peso está adecuado a la altura que ustedes tienen. Como les dije al inicio, el peso va a depender de lo que nosotros midamos. Entonces, es bastante sencillo. Ustedes lo que necesitan es una pesa, y un taímetro o una cinta métrica donde ustedes puedan medirse. ¿Qué es lo que necesitamos? El peso en kilogramos, acá está la fórmula. El índice de masa corporal nos ayuda a determinar cómo está el peso en relación a la altura. El peso se necesita en kilos, la altura se necesita en metros cuadrados y al momento que nosotros realicemos este cálculo, nosotros podemos determinar el valor del índice de masa corporal.
Cada uno de ustedes lo puede hacer en casa, ¿verdad? Y determinar cuál es su situación. Y, por ejemplo, acá tenemos nosotros esta clasificación que lo da la Organización Mundial de la Salud. Acá nosotros detectamos personas con problemas de sobrepeso que están en una fase inicial del exceso de peso, y tenemos también otras clasificaciones como obesidad, pero también la obesidad se clasifica a su vez en 3 grandes clasificaciones, que sería obesidad grado 1, grado 2, grado 3, o incluso una obesidad mórbida. Entonces, sí, Juan de Dios, como tú dices, en metros cuadrados es como se calcula la altura. Vamos a ver acá un ejemplo para que ustedes lo puedan realizar en casa y puedan más o menos determinar cómo está su peso en relación a la altura, y si alguno de ustedes pues ya tiene un exceso de peso, pues poder acudir y poder realizar algunas recomendaciones que vamos a platicar el día de hoy. Entonces vamos a ver ahorita. Acá tenemos el ejemplo. Una persona de 36 años que pesa 202 libras y mide 1.7 metros, lo que se hace es de que las libras las pasamos a kilogramos. Un kilogramo tiene 2.2 libras, por lo tanto el peso en kilogramos da 91.8, y la altura la elevamos al cuadrado, 1.7 al cuadrado, o 1.7 por 1.7, el valor que nos da, lo dividimos, el peso lo dividimos dentro de este valor. Con este ejemplo, este paciente o esta persona de 36 años de edad que pesa 202 libras tiene una clasificación del índice de masa corporal de 31.8, por lo tanto es clasificado con una obesidad grado 1. Por lo tanto, esta persona ya tiene un problema de exceso de peso y las complicaciones que pueden presentarse son varias. Vamos a ver también ahorita cuáles son las principales causas de problemas de sobrepeso y obesidad. Pues ya Juan de Dios lo comentaba, ¿verdad? Incluso tal vez algunos de ustedes quisieran escribir también cuáles creen ustedes que puedan ser las causas. Acá tenemos un diagrama donde podemos ver en resumen que las causas de la obesidad pueden ser múltiples, desde causas básicas, subyacentes y causas inmediatas. Empezamos desde lo que es la urbanización, la globalización, todo el proceso de transición nutricional en el cual se está acostumbrado a una dieta un poco más occidental, una dieta con mayor cantidad de frutas, de verduras, de cereales, pero ahora vemos que es un proceso muchísimo más industrializado, dado a que no se tiene tiempo para poder cocinar, es mucho más fácil comprar alimentos que ya están preparados. También la falta de actividad física o de ejercicio, eso también repercute mucho en que puedan haber algunos problemas de sobrepeso y obesidad. También se da la publicidad de algunos alimentos para que se puedan consumir en mayores cantidades, e incluso hay algunos anuncios que se pasan más en ciertas horas donde los niños se conectan ya sea a las diferentes redes sociales o incluso a la televisión, y eso hace que los niños vean estos anuncios y estos alimentos y haga que ellos tengan mayor deseo por consumir estos alimentos. También el estrés, el estilo de vida que llevamos es un estilo de vida bastante apresurado. También el aumento del consumo de energía se da muchas veces por esos productos o alimentos que consumimos, y se ha disminuido el consumo de frutas, verduras y cereales. Por lo tanto, esto nos lleva a tener una mayor ingesta de energía, y como consecuente, dado al estilo de vida que llevamos, no realizamos ejercicio o actividad física, por lo tanto tenemos un menor gasto de energía, y esto hace que empecemos a tener un exceso de peso y de grasa corporal, lo que nos lleva al sobrepeso y obesidad, y esto nos puede desencadenar a enfermedades crónicas como las que veremos más adelante. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en la obesidad? Pues muchas complicaciones. Podemos hablar desde el estado emocional, desde el estado físico y del estado fisiológico. Vemos que las personas que tienen un exceso de peso pueden sufrir de depresión, pueden tener una baja autoestima o pueden tener ciertos desórdenes de alimentación. También hay problemas a niveles neurológicos, hay también problemas a nivel pulmonar, también problemas de corazón, que en algún momento hay un aumento de los triglicéridos, del colesterol, hay presión alta muchas veces también, hay problemas renales o problemas también de los músculos o de nuestras articulaciones, dado que el exceso de peso puede en algún momento ocasionar alguna molestia en alguna articulación. También problemas endocrinos, el exceso de grasa pues se acumula en los órganos vitales como lo que es el páncreas, la vesícula o el hígado, y por lo tanto empezamos a tener algunas complicaciones de salud. En el caso de las mujeres también es muy común observar lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos. Incluso pues en los últimos años se ha observado un aumento de esta enfermedad
por el estilo de vida, el consumo de alimentos no adecuados, y las personas que sufren de este síndrome, pues es mucho más difícil que puedan bajar de peso dado a la situación también de problemas de insulina que suelen tener las mujeres que sufren de síndrome de ovarios poliquísticos. Todas estas complicaciones nos pueden llevar a lo que se le denomina síndrome metabólico. El síndrome metabólico consiste en la aparición de varias enfermedades, no solamente enfermedades cardiovasculares, sino también enfermedades muchas veces renales o complicaciones en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y también la aparición de este síndrome metabólico se da por aquellas enfermedades crónicas consideradas no transmisibles. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas no transmisibles? Las principales y las que la mayoría de nosotros creo que conocemos, la principal suele ser la diabetes. Está muy asociado de que la aparición de la diabetes suele darse por un exceso de peso de la persona. También tenemos algunas enfermedades cardíacas, como los infartos, también pueden aparecer o resurgir lo que son enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias, las cuales todas estas enfermedades que menciono son las principales causas de mortalidad a nivel del mundo y también a nivel de nuestro país. Su impacto, por lo tanto, es elevado en el gasto de salud. Vemos que un paciente diabético puede tener otra complicación como lo que es la presión alta y por lo tanto los medicamentos se van haciendo más elevados, el mayor consumo de medicamentos químicos, cuando esto lo podemos nosotros prevenir desde una alimentación adecuada, un estilo de vida adecuado y también la realización de actividad física. Bueno, entonces, sabíamos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad del cuidado de nuestro cuerpo. Dios nos da un cuerpo sano, pero muchas veces por nuestras costumbres, nuestros hábitos, el exceso de ciertos alimentos, del consumo de ciertos alimentos muchas veces puede ocasionar que nuestro cuerpo pueda padecer algunos problemas de salud. Por lo tanto, sabemos de que, y Dios nos hace esta recomendación, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Sabemos que nuestro cuerpo es prestado, hermanos, y cuando algo lo prestamos, lo cuidamos. Y sabemos que nuestro cuerpo es de Dios, y para poder tener una buena comunicación de Dios, incluso para toma de decisiones, nosotros necesitamos tener un cuerpo sano y poderlo alimentar a través de sustancias que puedan ser saludables a nuestro cuerpo. Porque nosotros hemos sido comprados por precio y nosotros debemos de glorificar a Dios en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Claro, las pasiones carnales, los deseos carnales son bastante difíciles de poder controlar. Incluso quienes trabajamos en el área de salud, incluso mi persona, yo soy nutricionista, pero aún créame que se me hace muy difícil en algunas ocasiones evitar lo que son algunos alimentos por esa misma ansiedad y porque me gustan, ¿verdad? Pero es una lucha que cada uno de nosotros debe tener y pedirle a Dios la ayuda necesaria para poder dejar de consumir estos alimentos y poder glorificarlo a Él en cada una de las decisiones que nosotros tomemos. Nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque cada una de las cosas que nosotros tenemos no son nuestras, hermanos, sino que son de Dios. Y para Él debe ser la gloria y la honra también. ¿Qué podemos hacer entonces para poder prevenir el sobrepeso y la obesidad? Y cada uno de nosotros creo que lo sabemos que debemos de alimentarnos de forma adecuada, pero no lo hacemos, que debemos de realizar actividad física, pero el tiempo es muy corto, por lo tanto lo dejamos, porque no tenemos ningún problema de salud. Pero muchas veces las enfermedades se van presentando sin síntomas y cuando van presentando síntomas, algunas veces ya es demasiado tarde para poder revertirlo. Por lo tanto, la prevención debe consistir desde comer saludablemente, realizar actividad física y en el caso de nosotras las mujeres, pues tratar de poder prepararnos para la etapa de gestación y poder evitar un exceso de peso incluso durante el embarazo. Como les comentaba, ¿verdad? Un exceso de peso en la vida temprana ocasiona un mayor aumento de peso gestacional, por lo tanto un mayor peso de nuestros niños que nacen y por lo tanto un mayor aumento de peso postnatal, lo cual va asociado a un mayor riesgo de obesidad, de grasa abdominal y resistencia a la insulina en la etapa adulta. O sea, si nosotros entendiéramos todo lo que conlleva el hecho que durante el embarazo yo me pueda cuidar, pueda controlar mis deseos,
lo que lleva a que mi hijo pueda evitar en la etapa adulta ese tipo de enfermedades, creo que muchos de nosotros lo haríamos, ¿verdad? Y muchas veces por desconocimiento, este tipo de acciones no se realizan durante el embarazo, sino hasta que se presenta una complicación. También nosotros debemos, bueno, quisiera comentarles también de que en el caso de Guatemala hay mucha desnutrición infantil, que es otro de los problemas que tenemos, y nuestros niños que están con desnutrición en la etapa adulta, los estudios nos indican que van a tener problemas muchas veces de enfermedades crónicas y de sobrepeso y obesidad, que es la principal causa de estas enfermedades. Entonces, ¿qué aspectos debemos de considerar también con el sobrepeso y la obesidad? Una, la constitución corporal. Como les mencionaba, no todos las personas van a tener que pesar lo mismo, va a depender incluso de si la persona tiene una constitución corporal delgada, una constitución corporal mediana o una constitución corporal grande. Personas que tienen constitución corporal, o podríamos decirlo, huesos un poco más pesados, pues nunca van a llegar a pesar lo que debería de pesar una persona con una constitución delgada. Por lo tanto, eso es muy importante que nosotros lo consideremos. Hay personas que sufren mucho para bajar de peso, no pueden bajar de peso tan fácilmente, y eso también depende del metabolismo que se tenga, de la edad que se tenga, porque sabemos que mientras más edad es mucho más difícil poder bajar de peso. Antecedentes familiares, y en mi familia hay familiares que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, pues eso también va a repercutir, y debo de tener incluso muchísimo más cuidado para poder evitar esta enfermedad. Y también informarles, ¿verdad? Comentarles de que no existe un peso ideal. Muchas personas preguntan, mire, ¿cuál es mi peso ideal? ¿Cuál es mi peso? Lo que ahora se maneja es un peso saludable. El peso saludable debe ser consistente a la Constitución, y lo que se recomienda es de que para iniciar se pueda perder un 10% del peso. Ya con una pérdida del 10% del peso ya logramos bastantes beneficios en nuestro cuerpo, tanto en la reducción del riesgo de diabetes, como también... Solo vamos a... Muchas gracias. Creo que se oye un poquito de audio al fondo, ¿verdad? También podemos reducir enfermedades cardiovasculares, mejorar lo que es nuestro perfil lipídico, nuestros triglicéridos, colesterol, mejorar en nuestra presión, y también mejorar en situaciones del sueño durante la noche. Ahora, ¿cuánto debo de perder de peso? Pues eso va a depender de cada uno de nosotros. Por eso debemos de consultar con un profesional en nutrición, idealmente, ¿verdad? E iniciar con una pérdida por lo menos de 10 kilogramos. Con una pérdida de 10 kilogramos estamos hablando de unas 22 libras, pero eso va a depender de cada uno, lo que cada persona necesite reducir de peso para tener ese peso saludable en base a su constitución. Con una pérdida del 10% del peso, estamos hablando que vamos a reducir el riesgo de presión, diabetes, de lípidos, incluso de muerte. Y más con la situación de COVID, pues desde ya evitar lo que es el sobrepeso y la obesidad. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones? Y vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Perdón. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a ir hablando en diferentes etapas de vida. No sé cuántos de ustedes acá tengan bebés pequeños, pero la recomendación es que los primeros 6 meses de vida pueda tener lactancia materna exclusiva, o sea, sin ningún otro alimento más que la lactancia, y tampoco el uso de fórmulas infantiles hasta los 2 años. Evitar iniciar la alimentación complementaria. Algunos pediatras recomiendan el inicio de la alimentación complementaria antes de los 6 meses, pero eso también va a depender del caso. No en todos los casos se recomienda, porque también los estudios nos indican que al momento de introducir mucho más rápido los alimentos hay mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en las primeras etapas de vida. Utilizar alimentos en el estado natural para el primer año de vida, no agregar sal ni azúcar. No utilizar la comida como un método de premio ni de castigo. Y en la niñez, continuar la lactancia materna hasta los 2 años. Establecer horarios de comida es muy importante en nuestro hogar, en nuestros niños. Enseñarles a ellos los hábitos desde etapas tempranas. Consumir diariamente lo que son frutas y verduras. Preferir siempre las frutas frescas en lugar de jugos que puedan comprar en las tiendas o en los supermercados. Comer en familia, los adultos deben dar el ejemplo del consumo de los alimentos saludables, evitar las distracciones en el momento de comer, no tener un televisor en la cocina. Eso es un error bastante grande que se comete. No utilizar los celulares, poder compartir en familia, alimentar a los niños despacio y pacientemente, evitar el consumo de bebidas azucaradas y fomentar el consumo de agua pura.
Permitir que los niños puedan conocer los alimentos, que los puedan manipular, tocar. Los adultos, como les mencionaba, deben dar el ejemplo y promover actividades de juegos libres. ¿Qué recomendaciones damos para los adolescentes de 10 a 19 años? Las mismas, algunas, incluso los puse acá con negrita, que son las mismas recomendaciones que vimos en la etapa del primer año de vida, y agregamos que se debe de enfatizar el hacer un desayuno nutritivo, porque muchas veces incluso nuestros adolescentes dejan de desayunar, solamente refraccionan y almuerzan, por lo tanto tienden a comer más alimentos de lo acostumbrado. Limitar el consumo de alimentos con azúcares refinados, helados, pasteles, galletas, jugos. Limitar el consumo de comida rápida. Preferir alimentos siempre integrales, de preferencia galletas integrales. Ahora ya hay muchas opciones, arroz integral, incluso nachos integrales, fideos integrales. No se debe premiar con alimentos. Y realizar actividad física, se recomienda que los adolescentes puedan realizar de 45 a 60 minutos al día, por lo menos unas 5 veces por semana. En la etapa adulta, que es donde nuestro metabolismo pues va cambiando un poco y nuestro metabolismo tiende a ser un poco más lento, recomendamos que se realicen de 3 a 5 tiempos de comida. O sea, no hay una regla, y esto es una consulta que se realiza mucho, que si se pueden hacer 3 o 5 tiempos de comida. Regularmente, cuando uno hace una dieta o usted va con una nutricionista, le deja 5 tiempos de comida para acelerar el metabolismo, pero no en todos los casos se aplica esta situación, y va a depender del estilo de vida que usted lleve y lo que necesitamos perder de peso, que eso ya profesional en nutrición le indicaría, ¿verdad?, cuál es la recomendación para cada uno de nosotros. Sabemos que debemos de desayunar bastante suficiente, almorzar más o menos y cenar lo más liviano posible. Muchas veces este orden lo cambiamos y la cena la hacemos un tiempo de comida, bastante fuerte, y esto hace que el aumento de peso sea mayor. Comer despacio, evitar distracciones, realizar actividad física, disminuir el estrés, descansar lo suficiente y aumentar los alimentos integrales, aumentar el consumo de frutas y verduras. Para el manejo de la ansiedad también es muy importante, porque hay muchas personas que son bastante ansiosas y que por lo tanto pueden hacer algunas respiraciones para poder evitar esta ansiedad. Sustituir algunos alimentos, como por ejemplo la leche entera o la leche de vaca, sustituirla por bebida de almendra y de soya, que tienen menos calorías, o incluso la encaparina. Muchas personas piensan que la encaparina engorda o que consumir mosh va a engordarles. O sea, podríamos decir, la clave es que podemos consumir de todos los alimentos, pero en las porciones que nosotros necesitamos y que son las recomendables. En lugar de pan francés, consumir pan integral. En lugar de jugos, consumir agua pura. En lugar de carne o pollo, utilizar algunas alternativas como lo que es el protemás o la carne vegetal. En lugar de pasteles o postres, utilizar pasas, podemos utilizar semillas, pepitorias, cerezas o semillas que ya las había mencionado. En lugar de galguerías o risitos, podemos consumir poporopos naturales, sin mantequilla. Y en lugar de queso mozzarella o los quesos que contienen bastante grasa, utilizar el queso cottage, queso ricota o el queso panela. Y también utilizar la técnica del plato saludable. Entonces, pues ya termino con mi intervención para dejar lo que son algunas dudas o consultas. También solamente presentarles lo que es esta diapositiva, esta gráfica de la olla familiar, que es la que nosotros utilizamos en Guatemala para dar información a lo que es a la población en cuanto a las recomendaciones de alimentación. La base de toda alimentación son los cereales, granos y tubérculos, que ustedes pueden observar acá en la imagen cuáles son los alimentos que se incluyen en este grupo de alimento, que es la base de la alimentación. En los 3 tiempos de comida principales debemos de incluir de 1 a 2 alimentos que se encuentran en esta base de la olla familiar. Frutas y verduras consumir todos los días, incluso si se dan cuenta, la forma en que está la olla familiar es de más a menos, porque debemos de consumir más cereales, granos y tubérculos, frutas y verduras, y consumir menos lo que son lácteos y carnes, y azúcares y grasas siempre con moderación, consumir agua pura y realizar actividad física. La técnica del plato saludable que también les comentaba es esta, que nosotros tenemos nuestro plato, la mitad del plato nosotros la dividimos y la parte más grande la
podemos nosotros agregar lo que son alimentos como verduras. Podemos utilizar solo una verdura o hacer varias, utilizar una mezcla de verduras. La otra mitad la dividimos también en dos y vamos a utilizar una tercera parte para agregar alimentos que contienen proteína y otra parte que tienen alimentos carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Principalmente los cereales, granos y tubérculos que vimos en la diapositiva anterior. Proteína, podemos nosotros utilizar leguminosas, que es frijol, arroz, soya, lenteja o garbanzo. El haba también. Y podemos utilizar en algún momento, si la persona pues no es vegetariana, utilizar pollo o pescado principalmente o pavo, ¿verdad? Porque tienen menos grasa. Entonces, también quisiera, por favor, que esta noche, no sé cuántos de ustedes tienen alguna petición especial por salud, tengan alguna enfermedad que están tratando y que obviamente pues la alimentación tiene mucho que ver con el tratamiento de las enfermedades. Y quisiera pedirles que si alguno de ustedes tiene alguna oración especial o necesita una oración especial por su salud, por favor puedan escribirla en el chat o incluso también en el Facebook para los que están conectados en el Facebook para que podamos orar especialmente por esa necesidad de salud que cada uno de nosotros podamos tener. Sabemos que la oración de fe va a sanar al enfermo y el Señor lo va a levantar según Santiago 5, 15 y 16. Si hemos pecado, nuestro pecado Dios lo perdonará. Y por eso debemos confiarnos unos a otros los pecados, orar unos por otros para que seamos sanados. Y sabemos que la oración del justo es poderosa y eficaz. Así que hermanos, por favor, si pueden, agreguen su oración, su necesidad de oración de salud. En lo que los demás hermanos, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, alguna consulta acerca del tema, pues le damos tiempo para ese espacio de consultas. Yo voy a estar pendiente del Facebook por si alguno de ustedes hace alguna pregunta también a través del Facebook o acá para las personas que estamos conectadas en Zoom también. Yo te ayudo en Zoom si querés, Daphne. Va. Gracias, Claudia. Ok, dice Sergio, buenas noches, mis hermanos. Pido a Dios que pongan en sanación en mi cuerpo. El Señor lo sabe. Dios les bendiga. Vamos a estar orando, hermano Sergio, por su salud. No sabemos si alguien tiene alguna pregunta para Daphne o aún así pueden seguir poniendo sus peticiones y agradecimientos en el chat. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad, hermanos? Pero este es como un resumen. Incluso para las personas que son vegetarianas, quisiera también darles un tip y una recomendación porque las personas vegetarianas consumen muchos carbohidratos, ¿verdad? Como vimos acá en la diapositiva anterior. Entonces debemos de tener un equilibrio para no consumir muchos carbohidratos y no tengamos el otro problema que es aumentar de peso. Debemos de combinar lo que es un cereal con una leguminosa. Las mezclas que más se utilizan y que yo sé que muchos de ustedes las conocen es combinar el arroz con el frijol, el arroz con la lenteja, el arroz con el garbanzo, o incluso la encaparina, que es una mezcla vegetal que combina lo que es el maíz y la soya. Entonces son alimentos que podemos utilizar que no tienen tantas calorías y que podemos de esta forma equilibrar, no consumir tantos carbohidratos. Hay personas incluso que son vegetarianas que tienen un exceso de peso, que ya están con un problema de sobrepeso y obesidad, que tampoco eso es saludable. El hecho de ser vegetarianos, debemos de saber cómo equilibrar los alimentos para evitar este problema de exceso de peso. Ya tenemos una pregunta de Juan de Dios, David. Dice, ¿está bien tomar leche con cereales diariamente en el desayuno? O sea, ¿si es saludable? Y pregunta por qué es muy común en la comida. En nuestra gastronomía occidental, por así decirlo. Ajá, sí. Mira, sí está bien, pero la recomendación es de que podamos variar los alimentos, o sea, el combinar cereal con leche, nosotros estamos obteniendo acá los diferentes nutrientes, tanto de proteína como de carbohidratos, que son importantes, y como les mencionaba, estamos agregando lo que es un cereal y un lácteo, ¿verdad? En este caso, si fuera leche entera. La recomendación es de que no todos los días se coma lo mismo, porque cada alimento tiene diferente función en nuestro cuerpo, diferentes nutrientes, y lo que se tiene que tratar
día consumimos cereal con leche, el otro día podemos consumir frijol, plátano cocido, un huevito, un poquito de queso, una bebida de soya o almendra. El siguiente día poder comer incluso panqueques, pero los panqueques idealmente que sean de harina integral o incluso de avena. Ahorita, como les digo, hay muchas opciones que podemos utilizar y poder ir variando porque todos los alimentos tienen una función específica en nuestro cuerpo. Entonces sí se puede realizar, no se recomienda todos los días porque son cereales, entonces también tenemos que incluir lo que son alimentos de origen proteico. Muy bien, entonces, hermana, con lo que usted me está diciendo hay que ir variando, es decir, no consumir, es decir, no todos los días lo mismo, sino que ir variando, como usted dice, un día la leche con cereal, otro día el frijol, los arroces, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y se me olvidaba incluir en el desayuno también las frutas, ¿verdad? Todos los desayunos deben incluir fruta, idealmente la fruta entera. En algunas ocasiones podemos utilizar licuados, pero que tampoco sea todos los días, sino que tratar de consumir la fruta en su estado natural y con la fibra, que en este caso la manzana pues con su cáscara, las uvas con su cáscara, ¿verdad? Y las frutas que se puedan consumir de esta forma. Acá tenemos otro Nos pedido de preguntan oración. aquí, Sí, perdón. perdón, nos preguntan aquí que tú qué opinas sobre el consumo de la soya como el Protemas, entre otros. Sí, es recomendable, hermanos, porque estos alimentos son de origen vegetal. Por lo tanto, el que sean de origen vegetal no va a tener lo que es el colesterol, que es un producto exclusivo de los alimentos de origen animal. Y a través de la soya, lo que es el Protemas, que también es un producto de la soya, podemos tener esas opciones que tienen menos calorías y por lo tanto menos grasa dañina para nuestro cuerpo. Entonces sí son buenas opciones, pero como les digo, variar. No todos los días comer Protemas, no todos los días consumir soya, sino que ir variando. Ahorita tenemos muchas opciones. Un día bebida de soya, otro día bebida de almendra, bebida de arroz, ahorita hay bebida de... Entonces podemos ir variando y idealmente si nosotros lo podemos preparar en casa y si no, pues ya tenemos varias opciones en el mercado que son muy bajas en azúcares y que nos pueden ayudar a tener un peso adecuado. Hay algunas, y se me olvidaba ahorita que estamos hablando de la soya, para algunas enfermedades como por ejemplo hipertiroidismo, hipotiroidismo, pues la soya sí está contraindicada en el sentido de que el consumo debe ser menor porque en algunas ocasiones pues la soya bloquea lo que es la acción del medicamento. Entonces, sí, para algunas morbilidades ya muy específicas, sí se restringe lo que es el consumo de la soya. Gracias, Maribel. ¿Alguna otra consulta, algún otro pedido de oración, hermanos, que tengan? Creo que tenemos tiempo todavía para hacer algunas consultas. Dami, buenas noches, Dios le bendiga. Igual Buenas a noches, Klaus, Manuel. un gusto saludarles. Solo para contarles que en el Facebook tenemos de la hermana Lilian Belli, dice favor orar por la salud de mi mamá y también por mi salud, gracias, dice. La hermana Estelita Vázquez, agradezco mucho a nuestro Señor por sus bendiciones y pido oración por mi familia y por mi salud, muchas gracias. El hermano Cipriano Figueroa dice, hermanos, por favor, orar por una petición especial y por mi hermano Carlos Cipriano y por su salud de mi familia, gracias. Esos son algunos de los pedidos de oración que tenemos en el Facebook, así que para que podamos tomarlos en cuenta en esta noche, Gaby, Claudia, José y Dami. Ok, muchas gracias, hermano Manuel. ¿Habrá alguna otra consulta? Sino también para agregar, ahorita que me recordé, con esta técnica de plato saludable lo podemos utilizar en los 3 tiempos de comida. O sea que podemos hacerlo en el desayuno, solo que la diferencia acá van a ser la mitad del plato, pues tiene que ser de frutas y proteínas, siempre incluirla. Lo más común es poder utilizar el frijol. Y en carbohidratos podemos agregar lo que es avena, no necesariamente tal vez en el plato, pero si pudiéramos incluir avena o cereal de desayuno con leche
que también la idea es tener cada uno de los grupos de alimentos en cada tiempo de comida, ¿verdad? Pero en las porciones indicadas, no en exceso, porque regularmente casi siempre comemos más carbohidratos y dejamos por último lo que son las frutas y las verduras. Siempre en cada tiempo de comida tratemos de consumir primero las frutas y las verduras. Y si en algún momento nos quedamos con hambre, porque a muchos de nosotros nos pasa eso, podemos consumir más frutas, más porciones de frutas o más verduras, que estos dos alimentos tienen, bueno, grupos de alimentos tienen menos calorías que los cereales, que los lácteos, incluso que las carnes. Entonces esto nos va a ayudar a tener un peso adecuado. Nos preguntan aquí, Daphne, si la soya acelera el crecimiento de los niños. Sí. Ajá, sí. No es de que lo acelere más que la leche entera, sino que es un producto que obviamente ayuda a que los niños puedan tener sus requerimientos nutricionales, entonces sí apoya para el crecimiento, pero no es de que crezcan más con la utilización de la soya que con otro tipo de producto de bebida, ¿verdad? Hermanita, una pregunta. Sí, hermana. A Flori. Fíjese que nos han dicho que la papaya con la piña, lo cítrico con lo dulce, es malo. Yo quisiera que usted me respondiera a eso, porque la vez pasada que Roger estuvo malo, el doctor le dijo, nunca coma piña con papaya, que es malísimo. Ajá. Bueno, sí se recomienda que las frutas no se combinen. A veces en algún momento hemos utilizado lo que son cócteles de fruta, que son diferentes frutas, pero también al momento de combinarlas, pues hay que evitar, ¿verdad? Lo que mencionaba la hermana, de poder combinar los cítricos con otros alimentos. No es de que le ocasione un daño, porque va a depender también de la persona. Si la persona tiene gastritis o alguna otra morbilidad, en algún momento puede causarle daño, ¿verdad? Por ejemplo, la piña es un alimento cítrico, entonces, por lo tanto, es un poco irritante para las personas que tienen gastritis. No sé si por eso fue la indicación del doctor de decirle que no lo combinara, pero idealmente, pues sí, cada fruta consumirla por aparte. Pero sí se pueden tener en algún momento las combinaciones de frutas que no es de que causen algún daño en el cuerpo, ¿verdad? A menos de que se tengan algunas otras complicaciones, como mencionaba, de gastritis o incluso colon irritable, que también hay algunas frutas que pueden ser un poco irritantes para estas enfermedades. Sí, y nos preguntan, gracias. Sí, hermanita, siga. Que sí, las frutas es recomendable comerlas antes de cada comida, no después. Exacto, ajá. Para evitar que, por ejemplo, si nosotros consumimos otros alimentos, por ejemplo, un pan, arroz o algún otro alimento, nos llenemos y ya las frutas las dejemos de consumir. Primero deben ser las frutas que tienen pocas calorías, y si nos llenamos, dejamos de consumir los otros alimentos que tienen más calorías para evitar el exceso de peso, ¿verdad? Que esa es la recomendación y la razón por la cual se recomienda que se consuman primero las frutas o las verduras. Gracias, hermana. ¿No? Nos pregunta aquí la hermana Luisa, ¿qué recomendación das tú para acelerar el metabolismo cuando se tiene un metabolismo lento? Ajá, bueno, las principales acciones que se realizan para poder acelerar el metabolismo, una es con los tiempos de comida. Muchas personas creen que para bajar de peso hay que dejar de comer, y es lo contrario, ¿verdad? No es de que se coma en exceso, sino que lo que se trata es poder dividir la comida en diferentes tiempos de comida y en las porciones indicadas, ¿verdad? Entonces se puede tener un desayuno, una refacción, un almuerzo, una refacción y una cena, pero esto se hace de forma temporal, no es de que siempre se mantenga estos números de tiempos de comida, porque incluso la hermana Elena G. White recomienda de que solo se realicen 2 tiempos de comida para no sobrecargar el sistema digestivo, lo cual también tiene su fundamento, ¿verdad? Pero en el caso de las personas que tienen un metabolismo lento, sí tratamos de que coman en diferentes tiempos de comida para poder acelerar su metabolismo y evitar que en los tiempos de comida principales se consuman muchos alimentos. Entonces, esa es una de las acciones que se hace de forma temporal cuando uno inicia un proceso de dieta o de plan de alimentación. Lo otro es descansar lo suficiente, ¿verdad? Y eso también se me había olvidado mencionárselos anteriormente.
Si uno no descansa lo suficiente, uno altera algunas hormonas que tienen el control de la saciedad en nuestro cuerpo. Si uno no descansa lo suficiente, se provoca más ansiedad. Hay un aumento de la hormona grelina, que es la que produce mayor necesidad de comer o mayor hambre o mayor apetito, y disminuyen los niveles de una hormona que se llama leptina, que es la que produce saciedad. Entonces, al siguiente día, si usted se desvela, pues va a tener mucho más hambre y muchas veces esta ansiedad puede llevar a que consumamos alimentos que tienen muchas calorías, como papas fritas, helados, pasteles, galletas, dulces, etcétera, ¿verdad? Esa es otra de las acciones, dormir, descansar lo suficiente. Lo otro es realizar actividad física. La actividad física, un plan de alimentación tiene que ir complementado con actividad física. Recomendamos de 45 a 60 minutos para iniciar y después si se puede hacer un poco más de ejercicio es mucho más beneficioso y el metabolismo se va acelerando un poco más. También hay algunos alimentos que se consideran que se pueden utilizar para aumentar un poco más el metabolismo y uno de ellos es el chiltepe, que sí se han encontrado estudios de que como es un alimento que causa un poco de elevación de temperatura en el cuerpo, por decirlo así, alimentos termogénicos, pues puede también apoyar a que el metabolismo sea un poco más acelerado. Y hay algunas otras opciones, algunos medicamentos, pero no se recomiendan en todas las personas, pero sí hay algunas plantas que podemos utilizar para poder también acelerar el metabolismo, que una de las que se conocen es la pamplina. Otra de ellas, igual todo lo que es los alimentos o las frutas, ¿verdad? De diferentes colores, rojas, amarillas, verde, también eso nos ayuda a poderlas utilizar y poder mejorar nuestro metabolismo. Gracias, Daphne. Y aquí nos dicen que han estado practicando el ayuno intermitente. ¿Es bueno practicarlo diariamente? No, no es recomendable. Recordémonos que nuestro cuerpo, así como cualquier, por ejemplo, cualquier carro, pues necesita su gasolina, nosotros necesitamos nuestro combustible. Si en algún momento para procesos de desintoxicación se puede realizar, pero no de forma permanente. O sea que si se hace, por decirles diariamente, esto va a debilitar nuestro cuerpo. Y sí necesitamos proveerle los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder realizar las actividades diarias, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro cerebro, la principal fuente de energía que utiliza es la glucosa, y la glucosa es la que se encuentra en mayores proporciones en los cereales, granos y tubérculos. Por lo tanto, no se recomienda, incluso hay dietas que cambian el orden de lo que es la pirámide de alimentos que yo les presenté en esta diapositiva, que cambian como que la cantidad de alimentos. Entonces, no sé cuántos de ustedes han escuchado ahora las dietas modernas, que es la dieta Keto. Esa dieta se está utilizando mucho, pero antes de utilizarla debemos nosotros de informarnos, porque lo que se hace con este tipo de dietas es de que se cambia el orden. Consumimos más alimentos de origen proteico, más grasas y en menor cantidad lo que son los carbohidratos. O sea que no se consumen frutas, no se consumen cereales, únicamente lo que es proteína, lo que son lácteos y carnes, y se disminuye el consumo de los otros alimentos. Antes de poder realizar este tipo de dietas deben hacerse exámenes para saber si pueden realizarse ese tipo de dietas que son bastante drásticas, bastante limitadas en cuanto al consumo de ciertos alimentos y que no son dietas que puedan utilizarse durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno regresa a una dieta normal donde un día empieza a consumir más carbohidratos, el rebote que se le llama, el aumento de peso incluso es el doble de lo que antes se logró perder. Entonces no son dietas que sean sostenibles, es mejor aprender a comer, tener un estilo de vida saludable, realizar actividad física para poder tener un peso saludable y que podamos nosotros no tener esas dietas tan restrictivas, sino poder utilizar cada uno de los alimentos en las cantidades que se requieren, y poder obtener los nutrientes necesarios también. Gracias, Daphne. No sé si alguien más tiene una pregunta o no sé, o ya vamos a orar y te damos el tiempo a ti, Daphne, para que ores por las Solo, peticiones. perdón, Klaus, Sí, papi. hay una petición más. La hermana Vilma Lin también pide oración por su perrita que fue operada el día de hoy y ella pide que Dios pueda obrar en su recuperación. Así que estos son los pedidos de oración de el Facebook. Muchas gracias, hermano Manuel. Bueno, no sé si estamos listos. No sé si... Yo creo que sí, Daphne, ya orar por las peticiones y agradecimientos y una vez más, gracias por tu tiempo.
Ok, muchas gracias hermanos por el tiempo, por este espacio que me proporcionaron. Y pues voy a estar orando por cada una de las peticiones que cada uno de ustedes tiene. Como les indicaba, no es fácil, pero creo que como hijos de Dios nosotros podemos pedirle a Dios la sabiduría para poder hacer los cambios respectivos, ¿verdad? Y poder apoyar a nuestra familia, nosotras las mujeres que somos la base en el sentido de enseñar los hábitos en nuestro hogar, pues debemos de empezar a hacerlos y nosotras principalmente poner el ejemplo, ¿verdad? Entonces que podamos, hermanos, poco a poco poder realizar esos cambios y para los que ya tenemos alguna enfermedad, pedirle a Dios que pueda sanarnos, ¿verdad? Que Él es el médico divino y Él también tiene un propósito para que su nombre sea glorificado muchas veces en las enfermedades que cada uno de nosotros en algún momento podemos padecer, ¿verdad? Y que Dios, al momento que Él nos sane o que sea su voluntad, pues pueda hacer su nombre siempre glorificado. Así que oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, en esta noche te agradecemos porque nos diste la oportunidad de poder conocer un poco más acerca de la alimentación y nutrición que nuestros cuerpos necesitan. Sabemos, Padre, que hay muchas personas que están padeciendo problemas de salud, que muchas veces estos problemas de salud han sido ocasionados por nuestros malos hábitos y nuestras malas decisiones. Te pedimos en esta noche, Padre Celestial, que primero puedas perdonar nuestros pecados, puedas limpiar nuestras mentes, puedas limpiar nuestros cuerpos. Y si es tu voluntad, Padre, esta noche te pedimos especialmente por cada una de las peticiones de salud que se escribieron en las diferentes redes. Por cada uno de los hermanos que piden salud para sus padres, para sus hijos, para ellos mismos, que tú puedas poner, Padre, tu mano celestial en cada una de las situaciones, en cada uno de los cuerpos, que tú conoces qué es lo que está padeciendo cada uno de ellos y que también, Padre, podamos hacer los cambios respectivos. También sabemos que para que tú puedas sanarnos, nosotros debemos de comprometernos en hacer nuestra parte. Y la parte que a nosotros nos corresponde, te pedimos que por favor nos des sabiduría, nos ayudes a tener esa disciplina, el poder decir no a las cosas que nos hacen daño para poder obtener esa salud que tanto necesitamos y que es uno de los mayores regalos que tú nos proporcionas. Padre, en esta noche tu pueblo se humilla ante ti y reconocemos que tú eres el único ser divino que está y que controla nuestra vida en todos los ámbitos. Te pedimos, Padre, que puedas sanar a tu pueblo, que puedas protegernos también de la situación de la pandemia y del COVID, que las personas que puedan estar afectadas por este virus puedan también, Padre, sanar y que tu nombre sea glorificado y que podamos también, Padre, testificar, compartir lo que hemos aprendido con las demás personas para que cada vez más podamos tener una población mucho más sana y que podamos ayudar a otras personas con nuestro testimonio y nuestros conocimientos. Te agradecemos, Padre, por esta noche, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú puedes sanarnos y que lo harás conforme a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a aceptar esta voluntad y permite, Padre, que podamos esta noche descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Daphne, Feliz por noche, tu mis tema y hermanos. por la oración final que tuvimos. Así que, hermanos, gracias a todos por haberse conectado esta noche, tanto los hermanos que están en Zoom como los que están en Facebook y quedan invitados para el culto del sábado que empieza a las 9 de la mañana, los domingos a las 7 de la noche, los miércoles a las 7 de la noche y los esperamos. Y Sociedad de Jóvenes a las 4:30. Muchas gracias, Daphne. Muchas gracias. Pasen feliz noche. Que Dios les bendiga. Feliz Entonces, noche. Daphne. Muchas gracias. Adiós. Adiós.